I'm fucking reloading still. The goddamn weapon's jammed. Motherfucking piece of shit. Disculpa el lenguaje del protagonista de este video, pero sabrás entender su enojo. En medio de una brutal balacera con terroristas del Frente Yihadista, conocido como Estado Islámico, su ametralladora decidió atascarse dejándolo indefenso y sin poder cooperar con sus compañeros. De fondo se escuchan los disparos de ambos bandos, dando un marco caótico al archivo. Definitivamente la vida militar no es para gente con miedo a morir, y menos aún si debes operar en territorios peligrosos como Medio Oriente. En este nuevo video de Militarmente te proponemos pasar una jornada en esas tierras marcadas por la violencia y la muerte. Avanzaremos junto a un convoy norteamericano tratando de sobrevivir a las agresiones que bajan desde los valles. Para ello veremos en primera persona el uso de todo el repertorio destructivo de la infantería estadounidense. Antes de comenzar te advertimos que es una entrega repleta de acción, aventura y riesgo, por lo que te recomendamos tener un vaso de agua cerca. Sin más, comencemos. Nangarhar es una de las 34 provincias que componen Afganistán. Se encuentra al este del país haciendo frontera con Pakistán, algo que ha configurado el flujo de células terroristas durante los últimos 30 años. Ya en la década del 90, Osama Bin Laden contaba con numerosas posiciones en ese territorio. Tanto así que en 2001 insurgentes de Nangarhar participaron en combates contra fuerzas norteamericanas durante la campaña de Tora Bora. La resistencia yihadista no duró mucho tiempo. Para 2002 el gobierno afgano, con el apoyo estadounidense, recuperó el control de la provincia, estableciendo una administración nueva. Pero los terroristas como el Estado Islámico y el Talibán desconocen ese tipo de instituciones. Ese grupo jamás se retiró de la zona. Aprovecharon la geografía y la extensión para esconderse y reforzar sus filas. Es en ese contexto que en 2017 el soldado William Smith del primer batallón del 36º Regimiento de Infantería grabó ese impactante material durante una serie de ataques perpetrados por el ISIS. I don't know. Los valles afganos son un suelo extraño para la guerra que planteaba Estados Unidos. La geografía del lugar permitía ataques sorpresa que resultaban altamente efectivos, pese a la diferencia de capacidades militares de ambos bandos. En el caso de esta operación en Nangarhar, de buenas a primeras la calma se transformó en caos. El sonido de disparos semiautomáticos era inconfundible. El problema es que resultaba difícil establecer su origen para poder repeler a los insurgentes. Imagina las sensaciones que corrían por la mente de esos soldados que se encontraban en un país lejano, en condiciones climáticas muy duras y enfrentando a un enemigo complicado de detectar. Los hombres de ISIS actuaron como fantasmas, atacando al convoy norteamericano desde la altura que proporcionaba el terreno. Luego de unos instantes iniciales de confusión, el protagonista del archivo procedió a utilizar una de las joyas del arsenal de Washington, la poderosa ametralladora M240. La
La combinación de la bandera de rayas rojas y azules con esa plataforma proporcionaron una imagen clásica de las operaciones en Afganistán. La M240 es una pieza fundamental para la infantería del tío Sam. Básicamente se trata de una versión actualizada y mejorada del modelo belga FN MAG que fue producido durante los años 70. Desde entonces ha ingresado en prácticamente todas las fuerzas estadounidenses, siendo emplazada en vehículos terrestres, medios marinos e incluso diseños aéreos como helicópteros. Con un calibre 7.62 milímetros no es la pieza más ligera en servicio, pero es popular por su fiabilidad, durabilidad y por ser la ametralladora estándar dentro de la OTAN. Es por eso que fue tan frecuente verla en acción en Medio Oriente durante más de 20 años. Esa pequeña bestia de entre 10 y 12 kilogramos de peso es capaz de disparar cerca de 600 rondas por minuto, con un alcance efectivo de 1800 metros. Un puñado de esos proyectiles 7.62 milímetros alcanzan para destrozar a un soldado enemigo. Es por eso que la infantería norteamericana utiliza estas ametralladoras para proporcionar fuego de cobertura. Es un tipo de ofensiva que busca saturar al rival para evitar que pueda asomar su cabeza y emprender su propia ofensiva. Esto permite avanzar al cuerpo de infantería con un riesgo mucho menor. El problema, como te anticipamos, no es el arsenal del tío Sam. La dificultad real es la compleja geografía de Afganistán. Los soldados de este operativo no marcharon a pie, sino que atravesaron la naturaleza de Medio Oriente a bordo de unidades Oshkosh MATV, vehículos blindados de combate desarrollados por la corporación Oshkosh con sede en Washington. Está diseñado para ofrecer los mismos niveles de protección que el modelo anterior de la misma familia, pero reduciendo el peso y el tamaño, lo que beneficia no solo la velocidad, sino la maniobrabilidad de esta mole. Ten en cuenta que en los valles de Afganistán y Pakistán, el Oshkosh debe superar obstáculos de piedra y atravesar todo tipo de suelos, que en un vehículo menos robusto destrozarían la maquinaria. Keep coming. Los disparos que sonaban de fondo eran señal de que los insurgentes aún no se habían rendido y se encontraban en la región, esperando el momento adecuado para retomar las hostilidades contra quienes consideraban invasores. El Estado Islámico era un frente polifacético difícil de predecir. Es por eso que protecciones como los blindados resultaron fundamentales para asegurar la supervivencia de los mejores soldados de Washington. El casco en forma de V ofrece cobertura para los ocupantes frente a ataques de todo tipo, además de que el sistema Run Flat de inflado de neumáticos permite que el MATV pueda viajar a una velocidad de 60 km por hora, incluso si dos ruedas pierden presión. El vehículo Oshkosh también puede continuar su marcha durante grandes distancias, a pesar de recibir una ráfaga de balazos en el motor, el refrigerante o bien en el sistema hidráulico. En cuanto a ofensiva, el techo de la bestia posee una torreta capaz de montar armas como la antes mencionada ametralladora M240, un lanzagranadas MK-19 o un BMG-71 TOW antitanque. Las armas del techo pueden ser operadas desde la parte superior o de forma remota en el interior de la cabina, lo que ofrece mayor seguridad al equipo responsable. Por último, el MATV también cuenta con modernos sistemas de seguridad tales como un control de tracción y frenos antibloqueo, además de comodidades como un sistema de climatización y tomas de corriente para cargar dispositivos electrónicos personales. Pero más allá de los pequeños lujos que otorga el vehículo, hay cosas que deben hacerse con las manos. Para sobrevivir en Medio Oriente, donde cada roca puede ocultar a un enemigo, debes aprender una variedad de aptitudes que te permitirán ser una máquina destructiva más allá del contexto.
Esto quiere decir que no solo tienes que especializarte en el manejo de una ametralladora M240 o en portar la imponente M249 SO. Tampoco alcanza con tener buena puntería con la carabina M4. También es necesario conocer a la perfección cómo ensamblar y disparar un cañón sin retroceso Carl Gustaf para volar a los insurgentes en 1000 pedazos. En pocos segundos, el protagonista del video nos dio una lección completa de cómo comportarse en un contexto de combate complejo. En primer lugar, las cosas no siempre salen como lo planeas. El lanzador se atascó y el soldado tuvo que golpearlo para terminar de ajustar el ensamblaje. En esas situaciones, los nervios y los insultos son comprensibles. Después de todo, hay una docena de terroristas que quieren matarte. Pero siempre tienes que recordar que la calma puede ser la clave para sobrevivir. Si te desesperas, no podrás actuar de forma correcta. Luego de un inicio complicado, el disparo del Carl Gustaf fue efectivo. Tanto así que el operador se vanaglorió con ese good hit posterior. A diferencia de otros diseños en el arsenal de Washington, el Carl Gustaf no es de origen norteamericano. Se trata de un cañón sin retroceso de fabricación sueca, cuya historia se remonta a los años 40 con el modelo M1. Desde entonces ha recibido constantes actualizaciones en su diseño. En 1964 se introdujo la versión mejorada M2, que rápidamente reemplazó a la original. El modelo actual se conoce como M3 y fue introducido en 1991 y es la que hoy en día emplean los soldados del tío Sam. Esa variante usa un delgado cañón estriado de acero, reforzado por una funda exterior de fibra de carbono. Las partes externas fueron reemplazadas por piezas de aleación de aluminio o plástico, reduciendo el peso del arma descargada de 16,35 kilogramos a 10 kilogramos. En fechas recientes, el arma ha encontrado nuevo uso en una variedad de papeles. El Servicio Aéreo Espacial Británico, las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y los Rangers emplean el M3 para destruir búnkeres y tanques, mientras que el Bundeswehr alemán mantiene una pequeña cantidad de M2 para iluminar el campo de batalla. En el caso del video que vimos hace instantes, las montañas no resguardaban un búnker, pero seguramente los terroristas se encontraban apostados detrás de alguna formación rocosa que les brindaba protección. Con el impacto del proyectil de 84 milímetros, los militantes del Estado Islámico de seguro se llevaron una dolorosa sorpresa. Una de las mejores cualidades del Carl Gustaf es su simpleza y lo amigable que es con usuarios inexpertos que recién comienzan a operar con armamento de ese calibre. Gracias al sistema reductor Venturini, ese poderoso cohete de 84 milímetros no genera retroceso que impacte en el tirador. En caso de estar cuerpo a tierra, el soldado debe poner sus piernas a un lado para evitar quemarse. También es necesario quitar los dispositivos de seguro, amartillar y presionar el botón de disparo. Tan simple como eso. Aún así, el archivo registrado en Afganistán nos enseña que incluso las plataformas más confiables pueden fallar y requieren de la calma y el conocimiento humano para volver a ser de alguna utilidad. Ahora sí, regresemos a la acción en Nangarhar.
El proyectil que el soldado acaba de cargar es el modelo HE-441D, siglas que refieren a High Explosive o Alto Poder Explosivo. Es una munición especial para destruir todo tipo de fortificaciones con superficies sólidas, semisólidas y blandas, con diversos tipos de detonación. Esta puede ocurrir algunos milisegundos antes del contacto, en el momento exacto en que se tocan o con cierto retraso, dependiendo de las necesidades destructivas del usuario. Lo seguro es que la víctima y su entorno sufrirán mucho daño. La operación estadounidense continuó recorriendo caminos sinuosos mientras ráfagas esporádicas de disparos llegaban desde los valles afganos. Es una melodía amenazante a la que los soldados debieron acostumbrarse, ya que su propio arsenal era parte de ella. No fue tarea fácil aclimatarse a ese contexto. Imagina pasar tus días enteros acompañado de ese brutal sonido que te recuerda constantemente que estás en una tierra lejana, luchando contra un enemigo extraño. Lo increíble de este archivo es que a lo largo de una jornada completa, los soldados avanzaron relativamente poco, ya que debieron detener su marcha para defenderse de los insurgentes de ISIS. El fuego llegaba desde múltiples sectores de los valles. La teoría más concreta era que el grupo de terroristas se encontraba a 1 kilómetro de distancia. Por eso solo podían emplear armamentos con alcances efectivos superiores a los 1000 metros. En un momento la situación se tornó realmente peligrosa y las tropas tuvieron que protegerse con los transportes blindados para disparar hacia un objetivo que no se veía con claridad. Lo importante era jalar del gatillo y mantener el flujo de cartuchos en marcha. Como te adelantamos, el fuego de cobertura es una parte vital de las operaciones de infantería. Veamos cómo se vivieron esos instantes de violencia en los que el protagonista del video tomó una plataforma tipo AR-15 para defenderse. Las cosas no se veían para nada bien, pero los operadores estadounidenses contaban con una ventaja. Su arsenal estaba bien surtido. Tenían municiones y repuestos para presentar batalla durante el tiempo que fuese necesario. Adicionalmente, tenían la posibilidad de solicitar refuerzos, tanto terrestres como aéreos. Eso es algo que los terroristas del Estado Islámico no poseían. Sus recursos materiales eran rudimentarios y su poder en los cielos se limitaba a drones, aunque en este caso particular parece que ese tipo de aeronaves no tripuladas no fueron de la partida. La balacera se extendió por varias horas a medida que el convoy norteamericano avanzaba por el camino de ripio. Ese factor le agregaba muchísimo riesgo a la situación. Las tropas del tío Sam no tenían hacia dónde escapar. De un lado se encontraban los operadores de ISIS, del otro una caída de decenas de metros entre rocas y maleza. La única esperanza en este contexto es acabar con el agresor o al menos espantarlo lo suficiente para que te permita huir. Es por eso que el protagonista de este registro empleó un rifle de tirador designado para dar con algunos de los objetivos que se encontraban ocultos en la distancia. Smoke that fucking 500 meters, level it. Put it down. Jack, 9 o'clock. Building.
El operador se tomó su tiempo para abrir fuego. En sus manos tiene un armamento especial para este tipo de operaciones. Un rifle a medio camino entre fusil de asalto y modelo sniper. Las plataformas de tirador designado cuentan con un alcance de aproximadamente 1 kilómetro, ideal para dar con los terroristas que atacaron al equipo estadounidense. Pero fue una misión nada sencilla. El ruido y el caos que lo rodeaban de seguro dificultaron la concentración y el razonamiento, dos cualidades esenciales a la hora de realizar un disparo preciso. Colócate en su lugar por un momento. ¿Crees que podrías acertar mientras tus compañeros gritan y descargan sus carabinas contra el horizonte? La desesperación es contagiosa, incluso entre profesionales bien entrenados como estos soldados. El miedo a morir se mezcla con la adrenalina. No queremos ser repetitivos con este concepto, pero es realmente fundamental. Lo que diferencia a un buen de un mal soldado es la capacidad para manejar las emociones y aislarse del contexto brutal en el que se encuentra. Afortunadamente, todo salió bien para este equipo de operaciones especiales. Si bien el camino para atravesar la ciudad estuvo repleto de peligros, lograron cruzarlo sin reportar bajas o la pérdida de equipamiento en manos del enemigo. Finalmente, luego de una tarde repleta de disparos y gritos, llegó el soporte que regó destrucción en los hermosos valles afganos, dejando una imagen digna de una postal. Parece el plano de una película bélica, pero ese soldado observando las explosiones a lo lejos era parte de algo mucho más brutal y sangriento que cualquier ficción. La guerra en Medio Oriente fue un proceso complejo, en el cual ambos frentes hilaron importantes victorias y dolorosas derrotas. Las características puntuales de Afganistán y otros países de la región empujaron a Estados Unidos a ingresar a un terreno donde no se sentía cómodo: la guerra de desgaste. Recuerda que el video que analizamos hoy fue grabado en 2017. Para ese entonces la potencia llevaba más de 15 años de operaciones bélicas constantes. Eso implica un gasto monetario brutal, pero también un debilitamiento de la moral en los soldados. Jornadas como las registradas en los valles de Nangarhar fueron moneda corriente para cientos de miles de soldados norteamericanos. Regresaron endurecidos por la guerra, pero también por enemigos misteriosos e indescifrables como los talibanes y el Estado Islámico. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos analizando operaciones estadounidenses en Medio Oriente, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.